Hola, todos los que tienen un negocio quieren que sea rentable. ¿Qué tan rentable? La respuesta lógica sería lo más posible. Ajá, sí, pero no. ¿Por qué? Pues porque la rentabilidad, como todo en esta vida, tiene una dualidad. Así como existe el día y la noche, el yin y el yang, AMLO y Loret de Mola, Shakira y Piqué, y Alfredo Adame y su salud mental. La rentabilidad tiene la liquidez. Si yo quiero que mi empresa sea rentable, voy a tener que sacrificar liquidez. Si quiero tener mucha liquidez, es muy probable que yo sacrifique la rentabilidad. Lo ideal sería un justo medio, obviamente. Pero, ¿qué conocemos como la liquidez? Pues es el efectivo que podamos tener. Ese efectivo, si lo tenemos quieto en la caja y en el banco, simplemente pues no está en movimiento. Por lo tanto, yo no puedo invertir ni en el mejor marketing para mis clientes, ni en un proyecto o un producto innovado, o simplemente realizar otras cosas que escalen a mi negocio o que escalen mi negocio hacia otras perspectivas de mercado y facilitar su desarrollo y crecimiento. Ahora, el jalar ese dinero de la liquidez, es decir, bajar la liquidez, en teoría me permite incrementar mi rentabilidad porque hago proyectos, innovo, trato de hacer una mejor labor de marketing para mis clientes en pro de conseguir mejores ingresos. Sin embargo, existe un contenido de riesgo, ¿cuál? Pues el que no salga bien eso y ahora no tengo ni rentabilidad ni liquidez. Así que pues todo eso implica muy buena planeación. En fin, hablemos acerca de rentabilidad y liquidez. En toda empresa nosotros vamos a necesitar de activos para poder trabajar. Estos activos los vamos a conocer como maquinaria, software y tecnología en general para poner en funcionamiento nuestras operaciones. Generalmente esto que acabo de mencionar lo conocemos como activo fijo. Pero este activo fijo, ¿de dónde sale? Esa es la pregunta. Entonces aquí viene la manera en que se financia o se mueve el dinero dentro de la organización en un negocio. Del lado derecho de un balance general nos vamos a encontrar con la parte de la deuda, que está dividida por pasivo corriente, pasivo a largo plazo y el capital contable. Dentro del capital contable podemos incluir capital social, utilidades, etc. Es decir, el pasivo corriente nos encontramos principalmente con proveedores. El pasivo a largo plazo podemos encontrar el financiamiento. Y en el capital, pues socios e inversionistas. Todos estos en un conjunto nos generan el activo fijo principalmente, porque también nos van a ayudar, sobre todo el pasivo corriente, a tener activo corriente, o sea, mercancías o inventario para la fabricación o la prestación de algún servicio, ¿no? Generalmente hay una relación directa muy intensa entre pasivo corriente y activo corriente, y el pasivo a largo plazo con el capital una relación más estrecha en el activo fijo. Ahora bien, todo esto, activo corriente o circulante más el activo fijo, pues me va a generar el activo total. Eso es lo que yo tengo que poner en mi empresa para generar ingresos, o sea, ventas. Para eso yo requiero los activos. Por eso es que tengo que justificar de dónde vienen esos activos, ¿no? O sea, vienen financiados de toda la parte derecha, ya sea del capital o pasivos. Compro activos para mi empresa y los pongo a trabajar porque quiero transformarlos en ingresos. Para que la empresa funcione como tal, en el día a día, de manera cotidiana, nosotros necesitamos algo que se llama capital de trabajo, que prácticamente es la gasolina
del negocio. Supongamos que tu activo es todo el vehículo o es un auto que tienes, pero si no tiene gasolina, pues no va a arrancar. Para arrancarlo necesitamos ese dinero, ¿no? En la empresa sería el capital de trabajo. Una de las cosas que debemos de entender es que el capital de trabajo, o hablar de capital de trabajo, se refiere a la parte más líquida de una organización, o sea, el efectivo que lo podamos encontrar en la caja o en el banco. Y aquí podamos encontrar algunas definiciones como estas que ven aquí. Entonces, el capital de trabajo en relación con el manejo del efectivo a corto plazo entre el activo y el pasivo circulante se debe de realizar un análisis de dos conceptos muy importantes: el riesgo y la rentabilidad. Es decir, nuestro capital de trabajo, estamos hablando de la liquidez que existe en la empresa. Nada más que en finanzas hay algo que debemos de considerar al estar hablando de liquidez. Siempre estamos asociados a la rentabilidad. Hay empresas que tienen mucha liquidez y poca rentabilidad, y hay empresas que tienen demasiada rentabilidad, pero a lo mejor no tienen liquidez, y esto se debe a los conceptos que estamos mencionando aquí. Entonces, el riesgo, que lo podemos ver o interpretar como la liquidez, ¿no? ¿Riesgo de qué? Primero definamos, como ustedes ven aquí, el riesgo. Se define como la probabilidad que existe en una empresa de no poder cumplir con sus obligaciones. Esta se convierte, o sea, la empresa, en insolvente y sin liquidez. O sea, yo en determinado momento puedo no cumplir con mis obligaciones, sobre todo en el corto plazo, es decir, pagar la renta de mi local o de mis instalaciones, no poder pagar empleados o no poder pagar con algunos proveedores. Puedo estar comprometido. Esa liquidez yo debo estar siempre muy al pendiente, porque sin ella no puedo trabajar. O sea, sin empleados no puedo trabajar, sin las cuestiones o los servicios básicos en la empresa no puedo trabajar, sin lo que me ofrecen los proveedores no puedo trabajar. Ahora, por otro lado, el ROI, en términos sencillos, se va a referir a la relación que existe entre los ingresos y los costos generados por aquellos activos que fueron utilizados en la operación de la empresa, que era lo que decía. Nosotros necesitamos tener activos para poder generar ingresos. Por generar ingresos se van a generar costos automáticamente, y esa diferencia pues ya la estamos considerando como un margen de ganancia, y en lo posterior podemos sacar una razón como esta que ustedes ven aquí, como el ROI, la rentabilidad sobre la inversión, utilidad neta entre activo total. O sea, es la capacidad que tienen los activos para generar una utilidad. El riesgo y la rentabilidad, digamos que pueden coexistir en una empresa, de hecho lo hacen, pero no son tan compatibles, o hay una relación que no es proporcional. A mayor liquidez es posible que la rentabilidad se vea disminuida, y a mayor rentabilidad pues la liquidez se ve disminuida, ¿sí? O sea, sí hay una relación inversa entre estos dos. La respuesta más fácil a cómo resuelvo esto pues es teniendo un equilibrio entre los dos. Nada más que en muchos negocios, y esto pasa por la dirección o el empresario, antepone la rentabilidad antes que la liquidez, y hay otros que anteponen la liquidez antes que la rentabilidad. Pero ya es el perfil de empresa. Hay empresas conservadoras y hay empresas agresivas. Agresivas quiere decir que buscan muchísimo la rentabilidad, y claro que van a estar las del medio, ¿no? Que van a ser pues lo equilibradas, ¿no? Por así decirlo. Lo cual pues no hay ningún problema, ¿no? Puede ser muy agresivo o conservador siempre y cuando no te afecte. La pregunta es por qué, y ahorita checamos estas reglas.
Pero la pregunta es ¿por qué existe esta relación así? Bueno, es que tener liquidez implica tener principalmente dinero, o lo voy a poner con este ejemplo, dinero en el banco que yo no muevo. Entonces ese dinero solo está ahí estancado, no hace nada. Si yo lo pusiera a trabajar me estoy arriesgando. Al tú poner a trabajar dinero, estás arriesgando, estás exponiendo el dinero. Lo expones en pro de que exista mayor rentabilidad, ¿sí? Por eso es que sucede esa situación. Cuando yo muevo el dinero, lo estoy arriesgando. Si no lo muevo, tengo liquidez, pero estoy dejando de ser o de tener acceso a una mayor rentabilidad. Por eso dice aquí, estas reglas, a mayor rentabilidad se tiene mayor riesgo de ser insolvente. Claro, porque yo tengo todo el dinero que estoy exponiendo, lo estoy haciendo con la finalidad de ser rentable. Si algo sale mal en el camino, puedo llegar a ser insolvente en algún momento. A menor riesgo, o sea, el decir que yo tengo mucha liquidez, se tiene menor rentabilidad por la cuestión que ya había explicado anteriormente. A mayor capital de trabajo, mayor liquidez. Evidentemente, entre más dinero yo tenga, pues mayor liquidez voy a tener. A mayor capital de trabajo, menor riesgo de ser insolvente, por supuesto. ¿Por qué? Porque en la 3 y la 4 yo tengo el dinero suficiente para cumplir mis compromisos en el corto plazo, pero no estoy invirtiéndolo en mi empresa. O sea, simplemente lo tengo ahí y a lo mejor eso como empresa pues me tiene tranquilo y no expongo tanto el dinero. No es malo ser rentable hasta que no me afecte. No es malo ser líquido hasta que no me afecte. ¿Sí? Porque si yo ya veo que tengo problemas por ser rentable o tener liquidez, entonces ya me tengo que preocupar. O sea, yo por ser rentable puedo caer en insolvencia, eso es preocupante. Por tener liquidez, mi rentabilidad está bajando. O sea, ¿en qué se va a reflejar mi rentabilidad? En que soy menos competitivo en el mercado. O sea, no le invierto a los clientes, no le invierto en calidad, no le invierto para hacer frente a la competencia, pues. Y eso me puede afectar. Entonces, mi empresa se puede estar hundiendo poco a poco en ese sentido. A la hora de explicar esto o tenerlo que considerar en la empresa, pues hay que ver también el perfil del empresario, o sea, qué es lo que requiere y necesita. Aquí hay algunos ejemplos de razones que puedes utilizar para medir la liquidez. Digamos que la primera nos da una indicación de qué tan rentable puede ser, qué tan líquido es mi negocio, sin descontar los inventarios. La prueba ácida, por otro lado, ya descuenta el inventario y me dice pues prácticamente qué tan líquido soy en dinero. Hay parámetros para estas dos. No entro en detalles porque este es un tema que ustedes ya han analizado a lo largo de sus estudios, pero una razón circulante de 2.5 veces pues quiere decir que la empresa está bastante bien. Una prueba ácida de 2 sería un parámetro normal. El problema es que no baje de 1. O sea, si yo tuviera 1 en cualquiera de las dos, lo único que me quiere decir es que yo cumplo con mis compromisos a corto plazo, pero estoy muy ajustado. O sea, por cada peso que yo tengo de deuda, tengo un peso con el cual responder. O sea, siempre es algo justo. Por eso, si yo tuviera, por ejemplo, en la prueba ácida, un resultado de 2, quiere decir que por cada peso de deuda, con esos 2 pesos yo pago 1, o sea, la deuda, y me sobra un peso para maniobrar, o sea, para esa gasolina que yo mencionaba al principio, o sea, el capital de trabajo, o sea, yo tengo maniobra. Si mi relación es 1, nada más, o sea, que yo tenga 1, pues solo pago mi deuda, pero ya no tengo dinero para trabajar. Y a lo mejor tendría que recurrir al financiamiento, ¿no? Que también es válido, pero para irnos entendiendo en qué problema puedo yo estar metido. Son formas en que puedo analizar mi liquidez. Por el otro lado, la rentabilidad, prácticamente lo que mide, por un lado, es el margen, ¿sí? Como ustedes lo ven aquí,
realmente el margen de utilidad bruta, utilidad operacional y el margen de utilidad neta, pues son los tres indicadores principales de la rentabilidad, para analizar las utilidades. El más empleado es este último que ustedes ven en pantalla, margen de utilidad neta, que es la capacidad que tienen las ventas para generar utilidades, ¿sí? Si yo tuviera ahí un número que fuera 10%, o punto 10, ¿sí? Quiere decir que por cada peso de ventas yo tengo 10 centavos de ganancia, ¿no? O sea, cuando yo tengo un punto 10, si tuviera punto 8, pues sería por cada peso que se generó de ventas, me está generando 8 centavos de ganancias. Entonces, existe esa relación. Lo bueno o lo malo sobre un resultado que yo tenga en el margen de utilidad neta, pues depende completamente de cómo está el margen de ganancia en mi industria o que yo esté satisfecho con ese resultado. Y la rentabilidad, como dice aquí, mide la capacidad que tiene la empresa para generar utilidades a partir del uso de la inversión o de los activos. Se expresa en porcentaje también, es decir, la capacidad que tiene el activo total de generar utilidades. O sea, yo pongo, como veíamos en la diapositiva de al principio, yo pongo toda mi activo para generar ingresos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la capacidad que tiene el activo para generar utilidades? O sea, esos ingresos deben de resultar en una utilidad. Yo expongo todo el activo para generar ventas, y esas ventas yo lo que espero es que generen una utilidad. Entonces, si yo tuviera aquí una relación o un 15%, lo único que quiere decir es que por cada peso invertido en el activo tengo 15 centavos de rentabilidad, ¿no? O sea, se mide de esa manera. Insisto, pues estas razones ustedes ya la checaron. Aquí nada más lo que quiero es hacer o ser alusivo con respecto de la rentabilidad. Entonces, lo que yo les mencionaba, para reiterar, el pasivo corriente principalmente se ve afectado por los proveedores, el pasivo a largo plazo por el financiamiento y el capital por socios e inversionistas. Decíamos que estos tres pues me van a generar que yo tenga cosas en mi activo, tanto corriente como en el activo fijo. El activo corriente pues es principalmente mi motor para fabricar cosas u operar mi negocio en cuestión de materias primas o insumos. No importa si manufacturo o comercializo, tengo un servicio, pero yo necesito de proveedores para poder empezar a trabajar. Generan ingresos, o tratamos de generar ingresos. Por vender a mí se me generan costos, por ejemplo, de materias primas e insumos, y esto lo conocemos, la diferencia. Si restamos ingresos de estos costos me da una utilidad bruta, pero también voy a necesitar de gastos de operación, como pueden ser marketing, financieros, de producción, o sea, administrativos, que yo tenga que pagar una renta, que yo tenga que pagar los servicios, en campañas de marketing, algún financiamiento que yo tenga que pagar mes con mes o año tras año, pues esas amortizaciones. Si restamos la utilidad bruta de los gastos de operación, a mí me da una utilidad operacional, ¿sí? O el EBITDA, que sería Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations, que sería la utilidad operacional. Se los pongo en este término porque lo están como utilizando mucho, ¿no? Entonces, para que tengamos también otro tipo de conocimiento con respecto de la utilidad operacional, que es la utilidad más pura que existe en la organización, dado que aquí se ve realmente cómo funciona mi empresa, ingresos versus costos y gastos, ¿sí? Porque ya la utilidad neta, si bien nos dice cuánto dinero en verdad tenemos, porque ya se le quitó al EBITDA, se le quitaron eso, intereses, depreciaciones y amortizaciones y los impuestos, entonces ya nos da una utilidad neta. De esta manera, pues nosotros vemos aquí cómo funciona el dinero dentro de la organización, y pues bueno, podemos finalizar con lo siguiente.
En realidad no podemos decir que una empresa es mala porque que sea más rentable o que sea menos líquida o más líquida, menos rentable. No es cuestión de positivo y negativo. La verdad es que lo que se tiene que hacer es, en todas las inversiones o lo que manejamos de dinero, si se necesita hacer una investigación de mercado, si necesita hacer algo muy especial, sí va a ser necesario ser conscientes de ello para tratar de planearlo y hacerlo lo mejor posible. Por otro lado, también tener el dinero estancado pues no es muy bueno, porque nada más está ahí, no se está moviendo y pierdo competitividad. Así que sí hay que invertirlo de una manera muy razonada, pensada, muy consciente, ser efectivo en nuestras estrategias de negocio, y en la medida que hagamos eso pues nos va a ir mucho mejor. Espero haya sido de su agrado esta clase y nos vemos la próxima.